Mateo 7:7. Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide, recibe, y el que busca, halla, y el que llama, se le abrirá. El tema de esta noche es al que pide, busca y llama. Continuando con la serie El Sermón de la Montaña, vamos a ver qué es lo que el Señor Jesús dejó plasmado en esta enseñanza. Decíamos que la multitud sentada ahí en la ladera del monte y Jesús enseñando, y en esta ocasión les dice: pidan, que se les dará, busquen y van a hallar, llamen y se les va a responder. Y sigue diciendo: porque todo aquel que pide, recibe, y el que busca, halla, y al que llama, se le abrirá. ¿Qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan, le dará una piedra, o si le pide un pescado, le dará una serpiente? Pues si ustedes, siendo malos, saben dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan. Y aquí viene donde les decía: así que las cosas que quieren ustedes que los hombres hagan con ustedes, así también ustedes deben hacer con ellos, porque esto es la ley y los profetas. Muy bien, vamos a ver qué es lo que trató o qué es lo que Jesús estaba enseñando en este momento. Vamos a ver que nosotros siempre vamos a tener una vida llena de peticiones. En nuestra vida siempre ha habido peticiones. No necesariamente hablo de una vida cristiana, una vida común, ¿verdad? Siempre está llena de peticiones. ¿Cuál fue nuestra primera petición? Cuando éramos bebés, la teta, ¿verdad? Mamá, teta, nuestra primera petición. ¿Y cómo responden las mamás que son, madres, ¿verdad? Porque hay madres que también, ¿no? ¿Cómo responden las mamás? Inmediatamente, así sea medianoche, le dan la teta al bebé. Y Jesús dice: todo el que pide va a recibir. Entonces, también nuestra vida es una constante de búsquedas. Mire, buscamos muchas cosas. ¿Qué es lo que buscamos generalmente? Por ejemplo, los que tenemos responsabilidades de familia, buscamos un trabajo para poder sustentar a nuestra familia. En el colegio, les dejan una tarea a los escolares y tienen que buscar información. Ahora antes usábamos la Escuela Nueva, ¿se acuerdan? El libro Escuela Nueva. Hoy fácil ir a la internet y escribir el título de lo que uno quiere buscar y hay suficiente información y se busca la información. Entonces, nuestra vida también es una constante de búsquedas. Y también nuestra vida es una constante de llamadas. ¿Qué pedimos mayormente? ¿O qué buscamos generalmente? ¿O a quién llamamos cotidianamente? Jesucristo dijo: pidan y recibirán. ¿Podríamos nosotros enumerar las veces que nuestras peticiones han sido respondidas? Yo creo que hemos perdido la cuenta, si nos ponemos a pensar. Peticiones respondidas. Y ahora sí me refiero a una vida de adoración en donde nosotros hemos presentado nuestras peticiones a Dios, y cuántas de esas oraciones Dios nos ha contestado. Bueno, personalmente a mí me ha contestado muchas oraciones, yo sé que a ustedes también. Nadie puede negar que Dios nunca nos ha respondido. Siempre que hemos pedido, Él nos ha respondido. Ahora, usted sí puede recordar esto. ¿Cuál ha sido la petición que ha sido respondida recientemente? Usted lo guarda en su corazón. Una petición que usted presentó a Dios: Señor, te pido esto, y el Señor se lo concedió. Pero ahora la pregunta es: ¿siempre recibiremos todo lo que pidamos? Jesucristo está diciendo algo aquí concreto: el que pide, recibe. Aquel que pide, se le dará. Pero ahora, ¿recibiremos siempre todo lo que pedimos? No estoy tratando de contradecir las palabras de Jesús, sino que
de acuerdo a la palabra de Dios, más adelante, vamos a ver algunas peticiones que no han sido respondidas. Entonces, ¿se está contradiciendo la palabra de Dios? No. Hay que entender cuándo las peticiones son respondidas y cuándo las peticiones no son respondidas. Aquí Jesús plantea 3 elementos muy importantes: el pedir, el buscar y el llamar. Y vamos a analizar cada una de las 3. En primer lugar, dice el versículo 8, porque todo aquel que pide, recibe. Y vamos a ver pasajes bíblicos donde no sucedió esto precisamente, donde hubo peticiones a Jesús directamente y Él no las respondió. Por ejemplo, en Mateo 16:1 dice: los fariseos y los saduceos se acercaron a Jesús para ponerlo a prueba. Le pidieron que les mostrara una señal del cielo, como para decir: a ver, si tú eres el Hijo de Dios, muéstranos. ¿Qué te garantiza o qué nos puede garantizar que tú eres Hijo de Dios? Haz ahora una señal. Y le pidieron una señal a Jesús. Y esta fue una petición que Jesús no respondió. Mateo 20:20. Entonces la mamá de los hijos de Zebedeo se acercó a Jesús acompañada de sus hijos. Se arrodilló delante de él y le pidió un favor. Y Jesús le preguntó: ¿qué es lo que quieres? Ella le dijo: prométeme que estos 2 hijos míos se podrán sentar y gobernar contigo en tu reino. Quiero que se sienten el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Jesús contestó: ustedes no saben lo que están pidiendo. Por supuesto, esta fue otra petición que no fue respondida, que no fue concedida. Entonces, ¿qué podemos pensar? Que todo lo que nosotros pedimos siempre van a tener respuestas. Pues vamos a ver lo que dice la palabra de Dios más adelante. ¿Qué y cómo debemos pedir? Lo primero que nosotros quisiéramos pedir cuando estamos en una situación difícil, ¿qué es lo que quisiéramos pedir? Salir de esa situación. Cuando estamos pasando por una enfermedad, ¿qué es lo primero que quisiéramos pedir? Por favor, sáname. Cuando estamos con un intenso dolor de muelas, ¿qué es lo que quisiéramos? Que inmediatamente: Señor, quítame este dolor de muela. Mi hijita hoy día se cortó, estaba cocinando y se desmayó. ¿Y qué es lo primero que ella pidió? Que le curen la herida, ¿no es cierto? Entonces, siempre nosotros vamos a reaccionar frente a estas situaciones y lo primero que queremos pedir es salir de esa situación difícil. Pero mire lo que dice Romanos capítulo 8, versículo 18. Yo reconozco, dice Pablo, que tenemos que sufrir ahora. Pero esos sufrimientos no son nada comparados con toda la gloria que vamos a recibir después. Mire, esto parece... A ver, quien no entiende, quien no comprende la esencia de la palabra de Dios, quien no vive bajo el Espíritu de Dios, escucha algo así, le va a parecer una burla. Como cuando en cierta oportunidad escuché en una radio una persona que estaba aconsejando y él decía: si estás pasando por luchas, si estás pasando por momentos difíciles, yo te aconsejo, sigue luchando. Entonces, así superficialmente podría sonar a una burla, ¿verdad? Pero esa es la verdad. Si estás luchando, el único consejo que te podemos dar es que sigas luchando. Entonces, aquí el apóstol Pablo dice que los sufrimientos que estamos pasando hoy en día, ahora, seamos honestos, lo que a nosotros nos pasa es una cosquilla comparado a otras situaciones, hermanos, que están, pero de repente, si con lo que nos pasa nos queremos morir, imagínense si nos pasara lo que en otros lugares pasan. Pero bueno, cada uno, a cada uno le acontece según también la capacidad que tiene para soportar. Y Dios dice: no nos va a poner mayor prueba de la que podamos soportar. Gracias a Dios, ¿verdad? Entonces, dice Romanos, este sufrimiento no son nada comparado
con toda la gloria que vamos a recibir después. ¿Cuántos años vienes pasando circunstancias difíciles? Usted me puede decir, pastor, desde que tengo uso de razón, me la he pasado en situaciones difíciles todo el tiempo. ¿Cuántos años vas a vivir con esta situación? Solamente Dios lo sabe. Pero si por sí llegas hasta los fines de tus días, y eso significa en algunos de repente 10, 15, 20, 30 años, o tal vez mañana, que se mueran, o nos muramos, porque nadie tiene la vida comprada, ¿verdad? Bueno, nuestras vidas ya están compradas por la sangre de Cristo, pero no sabemos el día que vamos a morir. Él sí lo sabe. Pero si hasta ese día nosotros vamos a vivir sufriendo 60, 30, 40, 80 años, 100 años, si alguien vive, si logra superar los 100 años, esos 100 años, mis hermanos, dice Pablo, es nada comparado a toda la gloria que vamos a vivir cuando estemos allá en el cielo. Toda la creación de Dios está esperando con impaciencia el momento en que Dios muestre al mundo quiénes son sus hijos. Y esto como que trae cierta esperanza a quienes de algún modo quieren tratar de solucionar los momentos difíciles de un país, por ejemplo. Hoy estos días estamos viviendo una crisis política, judicial muy caótico, ¿verdad? Y se espera que se levante un hombre, una persona que pueda dar solución a esto. Otros están poniendo sus esperanzas en las Fuerzas Armadas, que hay un golpe de Estado y vote a todos los corruptos de todas las instituciones. Entonces, se está esperanzando que alguien venga a poner orden. Y ahora, muchos, en nombre del Evangelio, se levantan y también quieren solucionar la situación. Si yo llego al poder, voy a combatir la corrupción, porque yo tengo principios cristianos, porque tengo principios bíblicos y no me voy a dejar corromper. Bueno, hasta ahora, mis hermanos, eso no ha sucedido. A menos que usted me diga, pastor, en un país, creo que Honduras o Nicaragua, creo hay un presidente que está tratando de poner orden y poniendo la Biblia por sobre encima. Creo que él es cristiano. Dios lo ayude, ¿verdad? Pero antes de eso, mis hermanos, por ejemplo, en Guatemala se hablaba de un presidente que era evangélico, pero cuando terminó su mandato, no recuerdo si terminó o lo sacaron, pero descubrieron corrupción tan o tal como si hubiese estado gobernando una persona corrupta cualquiera. Entonces, mis hermanos, cuando dice aquí que la creación anhela y está esperando con impaciencia que el momento en que Dios muestre al mundo quiénes son sus hijos, eso todavía se va a dar cuando Cristo venga a instituir su reino en esta tierra. Si estamos sufriendo por una situación difícil, lo primero que debemos pedir, mis hermanos, es no salir de esta situación. Parece contradictorio, ¿verdad? Pero si estamos pasando por una situación difícil, lo primero que debemos pedir es no salir de esa situación. Porque Dios está permitiendo esta situación para que nosotros seamos probados. Lo que debemos pedir es que sepamos conducirnos en medio de esta situación, guardando siempre la esperanza de que lo que viviremos en la eternidad sobrepasa a todo lo que estamos pasando o viviendo en este momento o en estos tiempos. Mire lo que dice Colosenses 1:9. Desde el momento en que supimos todo eso, no hemos dejado de orar por ustedes, dice Pablo, y siempre le pedimos a Dios que puedan conocer su voluntad. Mire, esto es algo de lo que tenemos que priorizar en nuestras peticiones. Antes de pedir cualquier cosa, antes de pedir que se termine la crisis económica, antes de pedir que se terminen las tribulaciones que estamos pasando, lo que tenemos que pedir a Dios es que nosotros conozcamos su voluntad y que tengan toda la sabiduría y la inteligencia que da el Espíritu Santo. Mire, 3 cosas: saber su voluntad, tener sabiduría e inteligencia. Entre nuestras principales peticiones debe estar esto, el pedir
conocer cuál es la voluntad de Dios. Señor, estoy pasando esto. ¿Qué has decidido? ¿Cuál es tu voluntad? ¿Qué es lo que vas a hacer? No lo que yo quiero hacer, sino lo que tú vas a hacer. Conocer su voluntad. Y también tener sabiduría y la inteligencia que viene a través del Espíritu Santo. Así podrán vivir de acuerdo con lo que el Señor quiere. Y Él estará contento con ustedes porque harán toda clase de cosas buenas y sabrán más cómo es Dios. Por el gran poder de Dios cobrarán nuevas fuerzas. Mire, conociendo la voluntad de Dios, vamos a recobrar fuerzas en medio de estas circunstancias difíciles. Y podrán soportar con paciencia todas las dificultades. Así, con gran alegría, darán gracias a Dios. Mire, yo cuestiono mucho y lamento que haya en Facebook pastores, y perdónenme que hable de pastores, pero hay pastores que se toman una foto con una cara todo triste y ponen pasando pruebas. O de repente, hasta en el hospital, echados en la cama del hospital, se toman fotos, hermano, y lo publican. Sus oraciones, mis hermanos, no sé si lo que más provocan es lástima. Pero mire lo que dice aquí. Pablo, él estaba escribiendo esa carta. Y él dice, hermanos, en vez de repente figurar una tristeza por el momento difícil que estamos pasando, mejor soportemos con paciencia todas las dificultades y así con gran alegría. O sea, Pablo era un experto en reponerse de las situaciones difíciles. Cuando él dijo a los filipenses, regocíjense siempre, y otra vez digo, regocíjense, esa palabra regocíjense significa alégrense en gran manera. ¿Sabe de dónde lo escribió? En la cárcel, encadenado. Y desde allí animando a la iglesia que esté alegre. Y una vez más acá, Pablo estaba pasando por dificultades. Pero le dice a los colosenses, superen esas dificultades y al contrario, pónganse alegres y así den gracias a Dios el Padre. Lógicamente que es más fácil darle gracias a Dios cuando las cosas salen bien. Pero cuando estamos con el dolor encima, cuando estamos con las dificultades encima, tenemos que reponernos en ese mismo momento. Si alguien está triste, ore. Si alguien quiere llorar, mejor cante alabanzas. Repóngase de ese momento difícil y con alegría dé gracias a Dios el Padre, porque Él nos ha preparado para que recibamos en su reino de luz la herencia que Él ha prometido a su pueblo elegido. Dios nos rescató de la oscuridad en la que vivíamos y nos llevó al reino de su amado Hijo, quien por su muerte nos salvó y perdonó nuestros pecados. Mire, nuestras peticiones, ¿basadas en qué? En pedirle a Dios, saber cuál es su voluntad, tener paciencia, ser inteligentes, tener sabiduría, no para escapar de esas situaciones, sino para sobreponernos en medio de esas circunstancias. Y es que debemos pedir sabiduría. El apóstol Santiago dijo en Santiago 1:5, dice, si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, ¿qué tenemos que hacer? Pedirla, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche. ¿Sabe lo que significa eso, sin reproche? Es como cuando nosotros, por ejemplo, sabemos que una persona nos puede fallar y viene y te pide algo y tú lo das. Mira, te voy a dar, pero si me fallas, ¿no? Dios no es así. Él conoce cómo somos, conoce nuestro corazón. Pero si le pedimos sabiduría, abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero sin embargo nosotros tenemos peticiones egoístas, y de eso abundan nuestras peticiones y en nuestras oraciones, peticiones egoístas. El mismo Santiago dice, capítulo 4:1, ¿saben por qué existen las guerras? ¿Por qué existen los pleitos entre ustedes? Pues porque no saben dominar su egoísmo y no saben dominar su maldad. Egoísmo y maldad en los hijos de Dios, en los discípulos de Cristo, en la iglesia. Santiago le está hablando a la iglesia. Y todavía hay cristianos con corazones egoístas y con corazones malos.
y nos llama la atención y nos dice, ustedes todavía no saben dominar su egoísmo, todavía no saben dominar su maldad, son tan envidiosos que quisieran tenerlo todo. Y cuando no lo pueden conseguir, son capaces hasta de pelear, de matar y hasta promover la guerra. Mire lo engañoso de nuestro corazón y cómo el Señor siempre nos confronta, ¿verdad? Pero ni así pueden conseguir lo que quieren. Ustedes no tienen porque no se lo piden a Dios. Y cuando piden, lo hacen mal, porque lo único que quieren es satisfacer. No dice solamente sus deseos, sino dice sus malos deseos. Yo creo que deberíamos darle gracias a Dios que no nos conceda estas peticiones cuando están basadas en egoísmos, en malos deseos. Y a veces hemos insistido, hemos querido insistir, Señor, quiero esto, y no nos hemos dado cuenta que lo estamos haciendo con un corazón egoísta, envidioso, y el Señor está resistiendo, no nos quiere dar, porque sabe que no nos conviene, pero nosotros estamos ahí, pero gracias a Dios que no nos da. Segundo punto, del versículo 8, dice, el que busca, halla. ¿Qué busca el hombre? ¿Qué buscamos? Bienestar, comodidad, salud, dinero y amor. Son tres palabras famosas, ¿verdad? Fama, diversión, satisfacción, tranquilidad, paz y muchas otras cosas más. No he tenido la oportunidad de ver la serie que están dando acerca de la vida de Luis Miguel, pero sí he podido escuchar algunos comentarios y estábamos escuchando con mi esposa en las noticias cómo comentaban esta serie que él mismo ha estado cuidando que se diga, el contenido, y se habla pues de una vida muy triste de este hombre, que desde pequeño su madre no lo tuvo cerca, su padre lo explotó porque vio un talento en su hijo y desde pequeño, ustedes han visto cuando a los niños los llevan a esos programas de talentos y desde pequeños y a mostrar el talento de mi niño, ¿verdad? ¿Saben para quién es la satisfacción? Para el papá, para ellos es la satisfacción y no saben que le están malogrando la vida a esos niños. Hermanos, tengamos cuidado con nuestros pequeños. Sí, pueden tener talento, todo lo que quieran, pero cometeríamos un grave error si queremos apresurar el desarrollo del talento de nuestros niños desde muy pequeños. Que vivan su infancia, que crezcan y en su momento podrán desarrollarlo. Hoy en día está la necesidad de que nuestros hijos sean futbolistas, ¿verdad? Porque, ¿cuántos millones? Este señor Cristiano Ronaldo gana un poco más de €1 por segundo. Imagínense cuánto dinero gana este hombre. Les decía de este chico, de este señor Luis Miguel, que prácticamente destruyeron su infancia por meterlo, por explotarlo en el talento. El hombre es un talentosísimo, uno de los mejores cantantes que existe hoy en día. Y ahora a la edad que tiene, su voz ha madurado muchísimo. Entonces es uno de los mejores cantantes de música pop del mundo, pero ha tenido una vida muy desgraciada, lamentablemente, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque buscaron la fama, buscaron fortuna, buscaron beneficio. Su padre buscó beneficio a través de su hijo. ¿Saben que en el año 2017, el año pasado, se ha registrado alrededor de 200,000 venezolanos que han llegado al Perú? El año pasado. Este año esa cifra se ha superado. Pero ellos han salido de su país ¿en busca de qué? En busca de bienestar, ¿verdad? De una mejor vida, pero salen a buscar bienestar. En los Estados Unidos se ha registrado, también el año pasado, más de 49 millones de inmigrantes. Perú tiene, según RENIEC, 33 millones de habitantes. Según INEI, 31 millones. Nos están robando. ¿No? Pero ya, el promedio, 32 millones de habitantes, Perú. En Estados Unidos, si juntan a todos los inmigrantes, supera toda la población de Perú. 42 millones de inmigrantes que han entrado a Estados Unidos buscando ¿qué? El famoso sueño americano, ¿verdad? Y eso es lo que busca el hombre. Busca superarse, busca prosperar,
busca crecer. Pero ¿qué es lo que nos dice la palabra de Dios? ¿Qué es lo que nos dice Jesús a nosotros? ¿Qué es lo que nosotros como hijos de Dios debemos buscar primero? Mateo 6:33 dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas, bienestar, comodidad, salud, dinero, amor, fama, diversión, satisfacción, todo, mis hermanos, todo eso será añadido. ¿Y sabe lo que significa será añadido? Significa que Dios, si quiere, te lo da, si no quiere, no te lo da. Y nosotros, felices. Lo que debemos buscar en primer lugar, ¿qué es? Es el reino de Dios y su justicia. Y cuando Jesús dice, el que busca, halla. ¿Qué debemos buscar? El reino de Dios. Y si buscamos el reino de Dios, ¿qué va a pasar? Lo vamos a hallar. El apóstol Pablo también recomienda que busquemos el bien de los demás. Mire, 1 Corintios 10:24 dice, ninguno busque su propio bien, sino el bien de otro. Y eso a muchos de nosotros nos puede caer como un balazo en la cabeza, en la sien. No termino ni de buscar mi propio bien y ya el Señor quiere que busque el bien de otro. Bueno, el Señor quiere que primero busquemos el bien de otro. Se nos dice y se nos ha dicho mucho a los que somos casados, tú te casas no para ser feliz, tú te casas para que hagas feliz a tu pareja. De eso se trata el matrimonio, hacer feliz a la otra persona. Gálatas 1:10 dice, pues, ¿busco ahora el favor de los hombres o de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. ¿Cuántos hemos dejado de buscar agradar a los hombres? ¿O todavía estamos tratando de agradar a los hombres? Queremos hallar la gracia de los hombres, que los hombres nos vean bien, que los hombres nos tengan en alto. Dice Pablo, si nosotros hacemos eso, entonces no somos siervos de Dios. Debemos buscar agradar a Dios. Y eso significa que muchas veces vamos a ganarnos la antipatía de los hombres. Y punto número 3 del versículo 8 dice, al que llama, se le abrirá. ¿Sabe que la PDT, la Biblia Palabra de Dios para Todos, lo plantea de la siguiente manera? Llamen a la puerta una y otra vez y se les abrirá. Llamen a la puerta una y otra vez y se les abrirá. Y aquí surge una pregunta. ¿Cuán insistentes deben ser nuestras oraciones? Porque no sé si ustedes han escuchado, nosotros tenemos que tener una oración insistente. ¿Basados en qué? En Lucas 18:1. Jesús cuenta esta parábola, dice. Jesús se refirió con una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Ojo, Jesús está diciendo que es necesario que oremos siempre y no desmayemos. Pero miren cómo plantea esta historia. Dice, había en una ciudad un juez que no tenía temor de Dios, ni tampoco respetaba a los hombres. También había en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo, hazme justicia de mi adversario. Y él no quiso por algún tiempo. Pero después de esto, dijo dentro de sí, aunque ni temo a Dios, ni tengo respeto a los hombres, sin embargo, porque esta viuda no me moleste, le voy a hacer justicia. No sea que viniendo continuamente me agote la paciencia. Y el Señor dice, oigan lo que dijo el juez injusto. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos, que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responder? Les digo que pronto les hará justicia. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Entonces, esto parecería que Jesús está promoviendo una oración insistente. Que insistamos. Y como dice la PDT, toquemos la puerta una y otra vez. Toca hasta que se te abra la puerta. ¿Tienes una petición a Dios? Pídeselo al Señor. Si no te lo da, pide, insiste hasta que el Señor suelte. ¿Cuántos han recibido esa enseñanza así? Pero vamos a analizar lo que Jesús está diciendo aquí. En primer lugar, Jesús está describiendo a un hombre injusto.
no tiene comparación con Dios, ¿sí? No podemos comparar a Dios, que es un Dios justo, con este juez injusto. Este hombre nunca impartiría justicia, este juez injusto. Creo que su apellido era Inostroza Ríos, creo. ¿No? Los famosos jueces que están en la mira estos días. Ellos nunca impartirían algo justo. Ahora, cuando este juez decide atender a la viuda, no lo hace simplemente para beneficiar a la viuda, sino que lo hace para quitarse el peso de encima de que esta mujer está que molesta y por eso ya te voy a atender porque ya no quiero que me molestes. Y otro punto y otro detalle, la Biblia recomienda que la iglesia debe ayudar a las viudas ancianas. Y si hubiera una viuda joven en la iglesia, que la mandemos a trabajar. ¿Ah? Entonces, aquí simplemente dice que una viuda, no especifica si era anciana o era joven. Tal vez era una viuda joven. Pero como era viuda y tenía una necesidad, ella insistía. Ahora, Jesús no está diciendo que Dios es semejante a este juez, sino lo que está haciendo Jesús es un contraste, una diferencia entre este juez injusto y el juez justo que es nuestro Dios. Y vamos a analizar el primer contraste. Este juez era injusto y lo único que quería era sacarse el fastidio. En cambio Dios es un Dios justo. Él nunca actuaría con injusticia. A este juez no le interesaba si la viuda o lo que la viuda estaba pidiendo era algo justo, porque tampoco especifica qué es lo que estaba pidiendo la viuda. Simplemente decía, ayúdame en contra de mi adversario, hazme justicia en contra de mi adversario. ¿Qué estaría pidiendo la viuda? Tal vez estaba pidiendo algo que no era tampoco legal. Tal vez estaría pidiendo algo que no era correcto. Pero como estaba insistiendo, el juez lo que quería era que esta mujer ya no la fastidie, por eso la atendió. Dios, escuche bien, que es el juez justo, Él desea que nosotros, lo que pidamos, esté dentro de lo correcto, dentro de lo justo. Dios no nos va a aceptar que le pidamos cualquier cosa, cualquier injusticia. Y por más que insistamos, Dios no nos va a atender. Ahora, este juez, lo que le dio a la viuda, o sea, le dio lo que le pidió, pero Dios nos dará a nosotros lo que es bueno. En otras palabras, por la insistencia de la viuda, aún fuere bueno o malo lo que estaba pidiendo esta viuda, este juez se lo dio sin importarle nada más. Lo único que quería era que no la fastidie, pero Dios nos va a dar siempre lo que es bueno. Entonces, mis hermanos, ¿por qué Jesús dice que nosotros debemos llamar una y otra vez que Dios hará justicia a sus escogidos que claman día y noche? ¿Por qué Jesús está diciendo, nos está enseñando esto? Es que cuando nosotros sepamos pedir como conviene, tal como lo menciona Pablo, cuando sepamos pedir bien, mis hermanos, como también lo dice Santiago, cuando nuestras oraciones estén dentro de la voluntad de Dios, como lo enseñó el mismo Señor Jesucristo, entonces nosotros podemos pedir día y noche, podemos orar sin cesar, una y otra vez. El Señor va a responder tan pronto cuando Él lo crea conveniente. Esta frase que Jesús usa cuando dice, y Él responderá prontamente, no lo está diciendo según nuestro tiempo, según nuestro criterio, porque nuestro criterio es ya, ¿verdad? Pero Dios responde en su tiempo. Pero siempre y cuando, y nuestras oraciones tienen que ser día y noche, insistentemente. Ahora una vez me preguntaron, pastor, pero si yo le pedí algo ayer, hoy le debo pedir lo mismo, y mañana le debo seguir pidiendo lo mismo. Si está dentro de la voluntad de Dios, pide, y cuantas veces quieras, pídelo. No importa si lo pediste ayer, si lo pides hoy o si lo pides mañana, pide. ¿Sabes lo que estás demostrando con eso? Que tú dependes de Dios. Y como decíamos ayer en la enseñanza, el pan que comiste ayer, hoy no lo quieres comer, quieres pan fresco, ¿verdad? Por eso que el Señor nos hizo enseñar, nos enseñó en la oración, el pan de cada día, dánoslo hoy. Eso significa que lo que pediste ayer,
Lo puedes pedir hoy y si quieres lo pides mañana y con insistencia, y si está dentro de la voluntad de Dios, hazlo con toda libertad y Dios te va a responder, pero no cuando tú lo esperas, sino cuando Dios decida dártelo, Él te va a responder. Amén. Entonces, vamos a ver un segundo contraste. Mateo 7:9. ¿Qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide un pan, le dará una piedra? ¿O si pide un pescado, le dará una serpiente? Ojo que aquí Jesús no está descartando que existen hombres así, porque hombres así hay, como alguien diría, a manadas, por no decir que se portan como animales, ¿verdad? Hombres que no son responsables con sus hijos, que el hijo le pide un pan y el hombre le da piedras, o sea, no le da nada. Se calcula que aquí en el Perú, que de todos los procesos judiciales, el 60% es por alimentos. Miren, el 60% de los procesos judiciales en el Perú es por alimentos. Los otros 40% se reparten entre los demás delitos. Miren, ¿cuántos hombres que a sus hijos en vez de pan le dan piedra y en vez de huevo le dan serpiente, escorpiones, como dice la palabra de Dios? Jesús no está descartando eso. Él está diciendo, ¿qué hombre hay de vosotros, de ustedes? Él está hablando a sus discípulos. Él conoce que estos hombres sí están respondiendo a su familia, sí son responsables. Y les dice a ellos, ¿qué hombre de ustedes, si su hijo le pide un pan, le va a dar una piedra? Yo le pregunto a ustedes, ¿ustedes serían capaces de hacer eso? Yo creo que no, espero que no. Porque tenemos a Cristo en nuestro corazón. Si nuestros hijos nos piden pan, pues vamos a hacer el esfuerzo de darles pan, ¿verdad? Si nos piden pescado, hacer el esfuerzo de darles pescado. Y sigue diciendo, pues si vosotros siendo malos saben dar buenas dádivas a sus hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan? Ojo, otra vez, Jesús no está comparando. Jesús está haciendo un contraste. Dice, ustedes hombres, en la vida, nosotros nos vamos a comparar con Dios, o Jesucristo nos va a comparar con Dios en la vida, ¿verdad? Pero Él dice, hay un contraste, hay una diferencia enorme, que ustedes siendo malos, saben, se esfuerzan por darle cosas buenas a sus hijos. El Padre Celestial, que es bueno en gran manera, Él sí sabe dar cosas buenas a sus hijos. Entonces, aquí hay otra cláusula, viene una cláusula más, nos dice, tú que vienes a Dios y pides, buscas y llamas y lo estás haciendo de la manera correcta porque ya aprendimos qué pedir, cuándo llamar, cuándo buscar, dónde buscar. Y nos dice, tú que buscas, tú que llamas, tú que tocas la puerta, tú que pides. El versículo 12 dice, así que todas las cosas que quieres que los hombres hagan contigo, tú debes hacer con ellos lo mismo. De esto se trata la ley y los profetas. Nosotros sí queremos que Dios nos responda. Nosotros sí queremos, Señor, te pido, respóndeme, y deseamos que Dios responda. Nosotros sí queremos que cuando busquemos a Dios lo hallemos, ¿verdad? Que cuando llamemos, el Señor nos conteste. Y eso sí es lo que nosotros anhelamos. Pero ¿cuántas veces nuestros hijos nos han pedido y le hemos dado la espalda? ¿Cuántas veces personas nos han buscado y nos hemos escondido? ¿Cuántas veces nos han llamado y no hemos respondido? Eso es lo que está diciendo Jesús ahí. ¿Tú quieres que Dios te responda? Lo que tú quieres que hagan contigo, eso haz con los demás. Si eres padre de familia y tus hijos necesitan, atiende a tus hijos. Si eres casado y tu esposa necesita de ti, atiende a tu esposa. En tu trabajo, atiende a tu compañero. Responde. Si te buscan, déjate encontrar, no te escondas, ¿verdad? Porque lo que tú quieres que hagan contigo, eso es lo que tú debes hacer con ellos. Aún siendo malos nosotros, si sabemos dar buenas dádivas a nuestros hijos, si sabemos dar buenas dádivas a nuestros hermanos, si sabemos dar buenas dádivas a nuestra esposa o a las mujeres sus esposos, a nuestros hermanos en Cristo y amigos, si lo estamos haciendo, entonces sí, verdaderamente vamos a recibir de Dios. Porque Jesús nos enseña a orar y nos dice, Padre, perdona nuestras faltas así como nosotros hemos perdonado
O sea, Dios quiere que nosotros primero nos mostremos. Antes de pedir, primero demos. Antes de llamar, primero respondamos al que nos llama. Antes de buscar, primero dejarnos encontrar por quienes nos buscan. Todos los días mi hijo me espera en casa cuando llego del trabajo. Y apenas llego, me dice, papá, ¿quieres jugar conmigo? Y le soy sincero, mi esposa está presente. A veces yo quiero, me voy a tirar a la cama mejor o tengo cosas que hacer que quiero ocuparme, pero mi hijo siempre me dice, papá, ¿quieres jugar conmigo? Y me pongo a jugar con él aunque sea un ratito, porque me llama, porque me busca, porque me pide y yo tengo que responderle. ¿Por qué? Porque yo también quiero pedirle a Dios, yo también quiero buscar a Dios, yo también quiero llamar a Dios, quiero que Él me responda. Lo que quieres que los hombres hagan contigo, haz tú lo mismo con ellos. Pongámonos en pie. Oremos. Amado Dios, gracias Señor. Tú eres el Dios que respondes, que cuando pedimos nos das, que cuando te buscamos te hallamos, que cuando te llamamos respondes. No hay comparación con nosotros, Señor. Realmente nosotros somos lo contrario. No sabemos dar cuando nos piden, no respondemos cuando nos llaman y no nos dejamos encontrar cuando nos busquen. Perdónanos, Dios. Tu palabra siempre confrontándonos, tu palabra siempre dándonos directo a nuestro corazón, y eso lo haces porque nos amas, porque eres un buen y verdadero Padre, y nos enseñas a ser padres a los que somos padres y a los que van a ser padres. Nos enseñas cómo tratar a nuestros hijos, que cuando nos pidan un pan, nosotros sepamos responder. Muchas veces en el momento tal vez no haya, pero nuestra respuesta tiene que ser esperanzadora. Hay circunstancias, Señor, en que hay padres que no pueden darle un pan a su hijo y surgen muchas situaciones difíciles. Y esas situaciones difíciles a veces se reflejan en nosotros mismos. El vivir una vida cristiana, Señor, y vivirla tal como tú demandas de cada uno de nosotros según tu palabra, hará de nuestra vida la vida más difícil de la tierra. A los ojos del mundo nos hará los hombres más infelices, pero ellos no conocen lo que hay en nuestro corazón, porque la felicidad de ellos nosotros lo conocemos como pecado, porque lo bueno de ellos nosotros lo conocemos como malo, y lo bueno de nosotros ellos lo conocen como malo. Señor, gracias porque te tenemos a ti, porque eres nuestro Dios, y así como les dijiste a tus discípulos directamente en la cara, si tú pides, se te dará, pero debemos saber pedir correctamente, no para nuestros deleites, no para nuestros malos deseos, sino que lo que debemos pedir siempre, en primer lugar, es que nos des sabiduría, que nos des inteligencia, que sepamos cuál es tu voluntad, que tengamos paciencia, lo primero que debemos pedirte. Así como Salomón, Señor, cuando te presentaste delante de él y le dijiste, pídeme lo que quieras, él lo primero que te pidió fue, dame un corazón entendido. Señor, necesitamos un corazón entendido para poder sobreponernos a las situaciones difíciles. Cuando tu Hijo Jesucristo oró por sus discípulos, te dijo, no te pido que los saques de este mundo lleno de maldad, de este mundo que los va a perseguir, de este mundo que los va a matar, sino que te pido que los guardes de todo mal. Estamos en medio de un mundo lleno de maldad. Y nuestro país, Señor, está sumido en una crisis política, judicial, Señor, en donde se están descubriendo muchas cosas que a muchos desesperan. Los que conocemos tu palabra entendemos que la maldad seguirá creciendo. No haríamos demasiado, Señor, si tratamos de evitarlo, porque ya está establecido por tu palabra que así sucederá. Pero, Señor, lo que nos alienta es de que todo esto tendrá un fin. Tú vas a terminar con todo esto en tu tiempo. Pero nosotros tenemos que ser fieles, tenemos que ser honestos, tenemos que ser sinceros, tenemos que ser ordenados, tenemos que hacerlo, cumplir con el rol que nos corresponde como padres, como hijos, como ciudadanos, y no dejarnos corromper, Señor, por la corrupción que existe en este mundo. Por eso que tu palabra nos enseña y nos dice, pidan sabiduría para poder soportar y sobrellevar estas circunstancias. También que debemos buscar tu reino y tu justicia en primer lugar.
que dejemos de buscar y darle importancia a lo que es secundario, a lo que tú has considerado secundario, a lo que tú has considerado en un segundo lugar, los deseos de nuestra carne. Lo que nosotros necesitamos es buscar tu reino y tu justicia en primer lugar. Ayúdanos a buscarlo y lo hallaremos. Y cuando te llamemos, Señor, cuando llamemos, Padre mío, sabemos que tú vas a respondernos. Llamarte en todo tiempo, en todo momento. El apóstol Pablo dijo, orad sin cesar, desde la mañana hasta el anochecer. Y si vamos a persistir en una oración o una petición, que sea la que esté dentro de tu voluntad, la que esté dentro de tus parámetros, y no pedirte lo que no es necesario para nosotros. Ayúdanos, Señor, a corresponder, a saber dar y hacer con los demás, tal y como nosotros quisiéramos que nos den, aportarnos con los demás tal como nosotros quisiéramos que se porten con nosotros, a tratar a los demás tal y como nosotros queremos que nos traten. Esa es la regla de oro que tú estableciste, Señor, en esta tierra. Y ayúdanos a nosotros que como hijos tuyos, a dar siempre el ejemplo, a poner siempre, a estar siempre un pie o un paso adelante, mostrando a toda la humanidad que el vivir en esta tierra, aunque sea difícil, pero sí podemos vivir como hijos tuyos. Gracias por tu palabra en esta noche. Gracias por tu amor y bendición.